Son las 7:36. Saludamos a María Ángeles Rodríguez, representante del sector empleador en el Consejo Directivo del IES. Gracias por acompañarnos. Se aprobó esta reforma parcial a la Ley de Seguridad Social que cambia algunas cosas que tienen que ver básicamente con la gobernanza del instituto. No es lo de fondo, pero ¿en qué ayuda o no ayuda? Hilton, buenos días con toda la audiencia de Teleamazonas. Gracias por la invitación. Efectivamente, con esta reforma, que es una reforma realmente parcial de la Ley de Seguridad Social, lo que están cambiando es la composición del Consejo Directivo del IES y del directorio del BIES. Lo que están cambiando es la composición de 3 miembros que existen actualmente, los vocales del Consejo Directivo, a 5, aumentando o poniendo 2 representantes de los afiliados, uno de los afiliados que tienen relación de dependencia y uno de los que son independientes o no tienen relación de dependencia y uno de los jubilados. Si usted se pone a pensar, los afiliados y los jubilados son lo mismo. Lo que pasa es que los jubilados son afiliados pasivos. Entonces ese grupo ya está representado. Con esta estructura que se está proponiendo, que ha sido aprobada, lo que están haciendo es crear una mayoría definitivamente dentro del Consejo Directivo, porque habría una mayoría de 3 de 5 miembros y los votos se toman por mayoría de votos. Entonces tendrían ya una mayoría de 3 de 5 miembros permanentemente en todas las decisiones que se estarían tomando en el Consejo Directivo, con lo cual lo que se está creando es un desbalance en la gobernanza del Consejo Directivo. Y no creo que haya que inventar el agua tibia. Ya la OIT ha hecho análisis de todos los países del mundo, ya la OIT definió que en los regímenes de seguridad social, en donde usted tiene 3 aportantes, como en el caso del sistema ecuatoriano, en donde los aportantes son el Estado, los empleadores y los trabajadores, y ya la forma está definida, es un sistema tripartito. El convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social de la OIT, el convenio número 102, ya establece el tripartismo como la forma de gobernanza de los regímenes de seguridad social. Tripartismo. Exactamente. Entonces, no sé por qué nos estamos inventando el agua tibia. Esto ya se ha analizado, ya se ha definido. Primero, esto complicaría la gobernanza del IES. Definitivamente Pero más allá, complicaría la gobernanza del IES. Llegar a conformar un directorio. Si el actual directorio, ¿cuántos años tomó en ser cambiado? ¿Y con qué polémica llegó? Por ejemplo, la parte empleada, la parte de los trabajadores, tuvo problemas internos, era un conflicto público, había una persona que fue elegida por una parte, otra persona que fue elegida por otra parte. Es decir, eso se podría masificar con tanta representación que se busca. Bueno, ahora la forma de elección es un poco diferente, porque ahora quieren que se haga con elecciones directas a través de un proceso que debe ser convocado por el Consejo Nacional Electoral, es decir, que sea con elecciones. Un padrón de jubilados, por ejemplo. Claro, pero el tema se va a politizar, porque han puesto un requisito de que las personas que quieran ser candidatas a ser miembros del Consejo Directivo tienen que contar con un 2% de su electorado. Entonces, esto yo creo que va a ser definitivamente politizado, porque, por ejemplo, en el caso de los empleadores, si tenemos, digamos, unos 800,000 empleadores, ¿no es cierto? Yo tendría que tener 16,000 firmas. Entonces, esto ya implica otra serie de cosas, podría implicar la participación de partidos políticos y eso, y no se trata de eso. Mientras menos politizado sea el Consejo Directivo del IES, es mejor. Los perfiles de las personas que forman el Consejo Directivo deberían ser perfiles técnicos que entiendan que el corazón de un sistema de seguridad social es lo actuarial. Lo actuarial, lo técnico, es lo que define las decisiones que se deben. Y lo actuarial es lo más importante. Pero por supuesto. Ahora, ¿cómo llega el representante del Ejecutivo? Es el representante del Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que enviar una terna para que la Asamblea elija al representante del Ejecutivo. Así han puesto o sea, ahora. No es 100% del Ejecutivo. Así han puesto ahora. Bueno, el Ejecutivo tiene que promocionar o proponer, 3 miembros que a él le parezcan convenientes, y de esos 3 miembros la Asamblea tiene que elegir de esos 3 miembros y posesionar a uno de los 3 miembros, y si no se pronuncia en 15 días será el primero de la terna. Así es como han puesto en la propuesta. Y ese miembro, el delegado del Ejecutivo, sería el presidente del Consejo Directivo del IES. Y entiendo que esto no convence y no les tiene contentos a los proponentes de la ley. Dicen los proponentes que se desnaturalizó lo que ellos presentaron y que no se podía desnaturalizar, porque esta es una iniciativa popular, como se llama, que llegó respaldada con 55,000 firmas, que pedían una cosa y los asambleístas hicieron otra. Claro, entonces aquí nadie está contento. Nosotros consideramos que eso se está yendo en contra de un tema de la OIT, un convenio de la OIT del Ecuador. El Ecuador es suscriptor y nos estamos yendo en contra de ese acuerdo, de ese convenio de la OIT. En primer lugar, o sea, técnicamente estamos yéndonos en contra y estamos creando este desequilibrio en la gobernanza del Consejo Directivo del IES. Y por otro lado, la gente que propuso, los ciudadanos que propusieron, están descontentos con lo que aprobó la Asamblea. Entonces, ¿para qué estamos aprobando esto? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que la ciudadanía debe tener claro que esto es un tema parche, es un tema chiquitito.
repito, porque no por el hecho de que usted cambie la gobernanza, que yo creo que la forma como se está cambiando va para peor en lugar de mejorar, pero no por la forma, no por el hecho de que cambie la gobernanza del Consejo Directivo, va a mejorar el IES. Por favor, vuelvo a repetir, el IES se soluciona con una reforma estructural de los sistemas y de los fondos que maneja el IES. Hacia allá es donde el IES debe apuntar para realmente darle sostenibilidad a los sistemas y a los fondos que maneja el IES, como es el Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud. Si no solucionamos esa parte técnica, desde el punto de vista actuarial, no estamos solucionando nada. A ver, habrá que ver si el presidente está contento. No puede vetarla totalmente, pero sí puede hacer un veto parcial. Puede hacer un veto parcial, ¿Eso exactamente. pedirían ustedes, veto parcial? Nosotros pediríamos el veto parcial, exactamente. La deuda del IES. 4 meses para que se pongan de acuerdo en cuánto se debe. Hay cifras desde 24.000 millones de dólares hasta 8.000 millones de dólares. Pero el pago, ¿cómo se puede pagar esa deuda? Pero el tema del monto de la deuda, no hay ninguna discusión en el monto de la deuda en el caso de pensiones. En el caso de pensiones no hay duda del monto de la deuda porque esas son prestaciones que el IES ha pagado y los datos están ahí. Son como 4.500 millones de deuda de pensiones sin considerar intereses. Entonces, esa parte de pensiones no hay la menor duda. En el caso de salud es un poco diferente. ¿Por qué? Porque las prestaciones de salud necesitan una auditoría de la calidad de la facturación y no toda la facturación está terminada de auditar. Entonces, es un problema tanto para el IES frente a los prestadores cuanto del IES frente al Ministerio de Economía y Finanzas para recaudar la deuda. Entonces, en el tema de salud es un poco diferente y esa deuda es un poco más antigua y es más grande esa deuda. Pero el problema no sería ponerse de acuerdo en el monto de la deuda. El problema más bien es el pago de la deuda. Entonces, el hecho de que usted diga en 4 meses, bueno, podemos reunir. De hecho, el IES está haciendo, obviamente, el IES no está sentado de brazos, el IES está a través de su gente técnica reuniéndose con el Ministerio de Economía y Finanzas para evaluar la forma como el Ministerio puede empezarnos a pagar la deuda. Una cosa son los aportes corrientes, ¿no es cierto?, del año que está transcurriendo, que son las contribuciones que tiene que hacer, y otro lado, y otra conversación es el monto de la deuda acumulada de años anteriores. Entonces, son dos discusiones que tenemos que solucionarlas y no es cuestión de que en una ley se ponga el plazo, porque eso va a depender del fisco, va a depender de las necesidades de la caja fiscal y del flujo de caja que vaya a tener el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando que tiene deuda interna, que tiene deuda externa, que tiene pago a proveedores atrasados, que tiene atrasos con todo el mundo. No se puede obligar a que desde el presupuesto general del Estado 2025 se empiece a incluir el monto de pago. De acuerdo. Se podría acordar con finanzas un monto, pero no podemos decir que sea 10 años ni exactamente cuándo cada año, porque sabemos perfectamente que los montos de la deuda externa que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas tienen los pagos más altos de capital y de intereses empezando en el 2025, 2026, 2027, son los montos, los picos de monto de la deuda, de tal manera que tendríamos que sentarnos con ellos a ver si es que es factible que desde el 2025 nos empiecen a pagar la deuda. Lo que tenemos es que cobrar la deuda y para cobrar la deuda tenemos que ponernos de acuerdo en un plazo que a lo mejor sea quizá más flexible los primeros años y aumente los montos en los siguientes años, de tal manera que negociemos un plan de pagos que no sea agravar el tema de la caja fiscal. Porque lo que tenemos es que está la reforma aprobada con 10 años y es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Finanzas. Yo desconozco en este preciso momento si para finanzas va a ser factible pagar en 10 años, porque como digo, estoy consciente de que los mayores pagos finanzas los tiene del 25, 26, 27, 28. En la deuda externa me refiero. Vamos a lo de fondo, que es la subsistencia o la supervivencia del IES. Y hay una propuesta, por ejemplo, que es parte de un plan que no sé si es que se puede aplicar en este gobierno. Escuchemos lo que dijo aquí mismo, lo que le dijo a Liz Valareso, el presidente del directorio del IES la semana pasada. Segundo lugar, tenemos que subir el monto de la aportación para jubilación. Hoy la aportación de los empleados es 20.6% del salario. Ese 20.6 tiene que subir por lo menos a 30. Entonces hay que hacer una pendiente para ir subiendo un poquito cada año y eso tenemos que hacerlo empezando este año. Declaración que provocó un terremoto. Sí, bueno, primero debo aclarar que los estudios que está haciendo el IES todavía no son oficiales. Al momento, el IES, a través de su dirección actuarial, con los técnicos actuariales, está haciendo diferentes estudios y análisis de diferentes alternativas, ¿no es cierto? Diferentes escenarios. Entonces, el tema todavía no es oficial, todavía no está aprobado o conocido oficialmente por el Consejo Directivo, no está aprobado y no está a nivel de proyecto de ley todavía como para ser presentado a la Asamblea Nacional. Lo que hay que hacer es acabar el área técnica. El 20% está compuesto de lo que paga el empleador y de lo que paga el empleado. Correcto. Suman 11 y 9, son 20, números cerrados. 20-60, sí. La propuesta que tienen los técnicos actuarios del IES es hacer un incremento gradual de ese 20-60 que aportamos entre los dos, entre los empleadores y los trabajadores, del 20-60 probablemente a un 24% en 30 años. Esas serían las cifras que al momento están manejando los técnicos del IES, a lo mejor. Anual.
Perdón, no es un punto anual de ninguna manera. La propuesta que al momento está sobre la mesa, como digo, es de carácter extraoficial. No está aprobado ni siquiera internamente en el IES todavía porque estamos en análisis técnicos. Da miedo porque uno se pone a pensar, ¿por qué los afiliados tenemos que pagar lo que el gobierno a través de la historia se coge? La palabra es coge. Es que sería, sí, existen una cantidad de problemas que por decisiones políticas le han afectado al IES, efectivamente, pero independientemente de eso, el sistema tiene un problema demográfico. ¿Ya? Independientemente de lo que haya pasado con la deuda y el Estado y todo esto, supongamos que el Estado nos paga toda la deuda, igual tenemos que hacer una reforma estructural porque el sistema aquí en el Ecuador y en todo el mundo tiene un problema demográfico, que es que la población se está envejeciendo. Entonces, tenemos que solucionar ese problema y eso implica algunos cambios paramétricos, como son, por ejemplo, aumentar el número de años de aporte, aumentar los porcentajes de aportación, pero todo esto, la propuesta del IES es de hacerlo de manera sumamente gradual, no en un shock, sino gradual. ¿En cuánto tiempo queremos que se hagan los ajustes paramétricos? Que va a ser una combinación de ajustes paramétricos, va a ser en 30 años, o si la Asamblea querrá en 25, o si se querrá en 15 años. Mientras más corto, más duro el golpe. El IES está proponiendo algo sumamente gradual para que no sea de shock, sino que sea suave, pero esas reformas hay que hacerlas. Imagínese usted lo que dice el INE. Para el 2040, la población igual o mayor de 60 años llegará a 1,9 millones de personas en el país. 85% de incremento respecto del 2022. Eso le volvería insostenible al IES. Absolutamente. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes de una población que independientemente de la deuda del Estado, que sí tenemos que cobrar y tenemos que solucionar ese problema, pero eso no soluciona la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social. Lo que soluciona y da la sostenibilidad a largo plazo es una reforma estructural porque tenemos que corregir un problema demográfico que usted lo acaba de decir. Cada vez hay personas mayores y menos personas afiliadas jóvenes que están soportando, que se llama la tasa de soporte o el ratio de soporte, que es cuántos afiliados activos soportan un afiliado pasivo o un jubilado, ¿no es cierto? Entonces, eso está cambiando porque antes había más población joven y menos población adulta, ahora es al revés. Entonces, eso tenemos que solucionar de manera técnica. Tengo que terminar solo con una pregunta que es una respuesta de sí o no. Este gobierno debería, y esta asamblea sobre todo, está en condiciones de llevar adelante esta reforma o debería esperarse a un periodo más estable que venga en el 2025. Estable por el tiempo, digo, ¿no? Yo creería que deberíamos dejar nosotros presentada la propuesta de reforma a esta asamblea, que esta asamblea empiece la discusión y probablemente que la siguiente asamblea sea la que apruebe, pero la discusión tiene que empezarse más temprano que tarde. Tenemos que los ecuatorianos empezar ya a entender los problemas que tenemos en el sistema de seguridad social, que son estructurales, comprender y no negarnos por las puras de decir no quiero, no esto, no otro, no me suban esto, no me suban lo otro, sentarse a entender, están invitadísimos por el IES. Tenemos que socializar esta propuesta, ¿no es cierto?, con todos los sectores de la sociedad, que entiendan técnicamente la propuesta y tomar las decisiones mejores posibles. Pero entonces, mientras más temprano la Asamblea discute estos temas, mejor. Gracias. María de los Ángeles Rodríguez, representante del sector empleador en el Consejo Directivo del IES. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz.